Ser minero. En nuestra sección sobre cultura minera, aquí en nuestro Hoy por Hoy León, se nos presenta hoy un doble frente informativo. El primero nos lleva directamente hasta Sabero para hablar con el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia, Roberto Fernández. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, hablo de un doble frente porque tenemos invitado y nos va a llevar enseguida a otro lugar, ¿no? Vamos a tener aquí una especie de triángulo, León, Sabero y... Y bueno, pues en este caso el Bierzo. Muy bien. Mira, porque hoy vamos a hablar de un libro. Solemos hablar mucho en el programa de libros de temática minera, que realmente hablamos de libros, pero hablamos de la temática de estos libros y de lo que nos cuentan, ¿no? Que siempre es temas muy interesantes de minería. Vamos a hablar de la primavera antifranquista, lucha obrera y democrática en el Bierzo y la Ciana, 1962-1971, que es del escritor Alejandro Martínez. Alejandro es natural de Berlanga del Bierzo, es licenciado en Historia, profesor de Educación Secundaria y, sobre todo es un gran apasionado, investigador y divulgador de la historia del Bierzo y la Ciana. Ya estuvo en otra ocasión con nosotros cuando hablamos de su libro De siervos a esclavos, primer siglo de la minería en Fabero del Bierzo. Y hoy, pues seguro que, aunque este libro es más general, ¿no?, seguro que la minería, hablando de lucha obrera y lucha democrática, pues seguro que la minería tiene un lugar destacado en esta conversación. Muy bien, Alejandro, bienvenido de nuevo a Ser Minero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien hallado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sigues con otro libro, un tema que te apasiona por muchos motivos, por muchas razones, desde el punto de vista de la investigación, pero también por ese vínculo emocional y sentimental, ¿no?, que te une a la minería. Claro, yo vivo en un pueblo minero, mis raíces parten desde ahí y luego aparte tengo un interés en conocer una historia que realmente no es que no existiera, sino que había partes que tenían muchos huecos y lo que intento es tratar de cubrir esos huecos y, como decíais, efectivamente dentro de este libro los mineros pues ocupan un papel fundamental, porque al hablar de movimiento obrero organizado en la provincia de León, por número y por capacidad de organización e influencia, los mineros eran tanto los más numerosos, valga la redundancia, como los más combativos. Claro. Hablaba de ese doble vínculo en el sentido de que eres historiador, pero además procedes de familia minera. Sí, efectivamente. Incluso durante un tiempo estuve haciendo un curso en la mina escuela, con lo cual conozco la realidad del sector por dentro y por fuera. Incluso también a nivel de estudios, este libro pues surge en el 2007 en Villablino, la idea más bien, ¿Sí?, en un curso de la Universidad de León que se llamaba Mina, Cultura y Sociedad, ¿no?, donde analizábamos un poco toda la relación que podemos palpar que tiene este sector económico y laboral con la cultura de las cuencas y con la sociedad que vertebra. Bueno, ingredientes que hacen o que hacían, ¿no?, obligatorio hablar de este libro aquí en nuestro Ser Minero. Roberto. Bueno, él lo ha dicho lo que estudió en ese curso que hizo en la mina escuela, pero era artillero, o sea que ya iba un poco por el por el tema de la lucha. Alejandro, este periodo que has elegido concretamente, 1962-1971, ¿cuál es, digamos, el motivo? No es casual, ¿verdad?, estas fechas. No, efectivamente. 1962 constituye, digamos, un impasse en la dictadura o en la oposición a la dictadura, porque en abril surgen unas huelgas en Asturias que están investigadas, son conocidas, y el 5 de mayo se extienden a la provincia de León, en concreto al Pozo María de Caballes de Abajo. A partir de ahí se extenderán al resto de la Ciana y del Bierzo, constituyendo la movilización obrera más importante en la provincia de León y a nivel general en toda España durante la dictadura. ¿Por qué digo que supone un impasse? Porque a partir de ese momento y a través de las movilizaciones económicas y sociolaborales, la oposición política y social al régimen va a tener un impulso y se va a conseguir desarrollar. Lo de 1971, ¿por qué? Pues porque en esa década que va del 62 al 71 podemos decir
que las organizaciones, los métodos y las formas de lucha que encararán, digamos, los años 70 y los años de la transición, pues van a estar estabilizados. Entonces lo cierro en el 71, aunque toco un poco de la transición, bueno, pues por no extenderlo más, pero porque la evolución de esa oposición que bebe del impulso de las huelgas del 62 ya está conformada en el 71 de forma completa, podríamos decir. Y en estos años, ¿no? Casi en esta década de la que hablas, un hecho también relevante que tú tratas en el libro es lo que llamas, ¿no?, las Navidades Negras, ¿no?, o las Navidades sin carbón, en el año 69. Sí, ahí hacemos alusión a un conflicto que tiene lugar en Fabero en las Navidades del 69 al año 70. Es la huelga más larga que hay en la provincia de León durante el franquismo, de forma intermitente, porque la más larga seguida es la del 72 en Laciana, pero esta empieza en noviembre y terminará en febrero. Y bueno, pues es un conflicto que comienza en Antracitas de Fabero, se extenderá a toda la cuenca de Fabero y incluye un encierro en el Pozo Julia, que bueno, posteriormente será escenario de otros encierros históricos, pero bueno, este será el primer encierro en el Pozo Julia. Y bueno, se llama las Navidades sin carbón porque bueno, es una huelga que coincide con este periodo. Uh-huh. Y bueno, estamos resaltando, ¿no?, porque bueno, la temática de nuestra sección es la minería, ¿no? Estamos destacando, bueno, a la minería, ¿no?, como punta de lanza en este periodo reivindicativo del 62 al 71, pero bueno, ¿en qué medida otros sectores de esa zona, ¿no?, del Bierzo y de Laciana se fueron uniendo a esta lucha encabezada por los mineros? Claro, el colectivo principal, por número, por tradición histórica, es el colectivo minero. Pero hay otros sectores que poco a poco, sectores más nuevos, que se van organizando con menos tradición de lucha. ¿Cuáles serían los que se incorporan? Bueno, pues principalmente los trabajadores de Compostilla 1 y 2 del sector eléctrico y también trabajadores de Roldán. Ya en los años más adelantados de la transición, pues habrá otros colectivos como de transportistas y otros sectores, pero como decía Chicho Sánchez Ferlosio en su famosa canción, comenzaron los mineros, ¿no? Porque bueno, digamos que tenían una cita con la historia por tradición y por capacidad de organización que no tenían otros sectores laborales. Y aunque estamos hablando ya de unos años, bueno, pues finales, ¿no?, del franquismo, hablamos ya un poco, bueno, de la etapa más de desarrollo, de los tecnócratas, sin embargo la parte política seguía siendo muy dura. ¿Cómo fue la respuesta del régimen a estos movimientos que hubo en el Bierzo y en Laciana? Claro, estamos hablando de que en los años 60, digamos, ya no son los años de los fusilamientos que se pueden ver en los años de posguerra, pero la represión es muy dura. Hay que tener en cuenta una cuestión, y es que en ese momento hacer huelgas se convierte en un acto político porque la legislación franquista lo considera un delito de sedición, con lo cual van a ser fuertemente reprimidos. Hay hay despidos, hay encarcelamientos, pero también el hecho de que se conviertan no en acciones puntuales, sino en acciones de masas, es decir, con un gran seguimiento, va a dificultar mucho la represión, y muchos de estos líderes que lideran este movimiento pues se van a apoyar en la fuerza del número para evitar esa represión. Pero bueno, nos encontramos también que hay destierros, por ejemplo en Matarrosa en el 69, 70 y 71 hay 3 huelgas, más o menos una por cada año, y todos los integrantes de las comisiones obreras que lideran y que esas reivindicaciones van a acabar en Cataluña, porque son desterrados o bien directamente porque los mandan para allí, les hacen firmar en los cuarteles de la Guardia Civil, o bien por los destierros del hambre, es decir, no vas a encontrar trabajo en ninguna empresa ni del Bierzo ni de Laciana. Uh-huh. Acabas de mencionar a comisiones obreras. ¿Hasta qué punto tuvieron estos movimientos, sobre todo los mineros, pues especial relevancia, no sé si decir, en el nacimiento, bueno, o más bien el resurgir de los sindicatos? Claro, durante los años 40, 50, las organizaciones tradicionales de la clase trabajadora, la UGT, la CNT, habían desaparecido. Es en el año 62, coincidiendo con esta primera huelga, donde surge la primera comisión obrera estable en Laciana. Las comisiones habían surgido ya en la Antracita berciana anteriormente y eran grupos de trabajadores que iban a negociar o a hacer una petición a la oficina. ¿Qué diferencia esto? Que en la huelga del 62 en Villablino consiguen que les legalicen la primera asamblea
Democrática de Trabajadores desde 1936 en la provincia de León, y entre otras reivindicaciones económicas piden destituir al jurado de empresa de la MSP. No se lo conceden, pero les van a permitir tener 12 asesores del jurado de empresa, que son los miembros de la Comisión Obrera y que van a participar hasta las siguientes elecciones del sindicato vertical. A partir de ese momento va a surgir lo que es el movimiento sociopolítico más importante de oposición a la dictadura, que son las comisiones obreras, que digamos que bebe de dos tradiciones. Por un lado, los del Partido Comunista, y por otro lado, los de la Acción Católica. Y podemos decir que las primeras estables surgen en el Valle de la Ciana. Después se irán extendiendo y se irán conformando de una forma más estable, porque podemos decir que en este primer momento, en el 62, están en pañales, ¿no? Y posteriormente, ya en los años de la transición, dará lugar a lo que fue el sindicato Comisiones Obreras. Y has tenido también, ¿no?, por lo que he visto, ocasión, ¿no?, de hablar con protagonistas del momento, con personas muy relacionadas, ¿no?, con aquellos acontecimientos. Sí, a ver, el libro bebe de diferentes fuentes, por un lado los archivos, pero también uno de los objetivos es dar voz a los protagonistas. En concreto, hice más de, creo que 15, 16 entrevistas en diferentes puntos del Bierzo y de la Ciana, a hombres, a mujeres y a personas vinculadas a diferentes empresas, porque me parecía interesante que dar voz y conocer, poner piel, digamos, a esas luchas y a esas historias que muchas veces aparecen en los documentos pero de forma fría. Entonces, uno de los objetivos también es darles la palabra y que salgan en el libro con sus formas de pensar, de vivir, de sentir esos momentos históricos. ¿Y cuáles eran sus sensaciones, ¿no? ¿De qué manera recordaban aquellos acontecimientos que marcaron, ¿no?, el devenir y la vida de las gentes de aquellas comarcas? Pues podríamos más o menos dividirlo, o enfocarlo en tres cuestiones. Por un lado, son momentos muy duros, porque aunque después concluyen muchas veces con victorias, los riesgos que corren son muy fuertes. Las estrecheces, producto, por ejemplo, de las huelgas, o cuando hay familias de presos políticos que están encarcelados. Por otro lado, con el orgullo de haber luchado y de haber sido protagonistas de comenzar a minar la dictadura. Y después, en muchos casos, especialmente en aquellos que venían más politizados, con cierto pesimismo por lo que vino después, es decir, con cierta insatisfacción porque consiguieron tumbar a la dictadura, pero no consiguieron todos los objetivos que se proponían, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, serían esas un balance entre el orgullo por lo conquistado y la insatisfacción por aquello que les queda por conseguir. Bueno, Roberto, ha sido todo un gusto, ¿no?, hablar con Alejandro. Pues siempre tan interesante como todo lo que hace Alejandro, como la vez que nos presentó su libro sobre Fabero, y qué importante, ¿no?, que haya gente que dedique su tiempo, su esfuerzo y su saber a recoger por escrito, pues bueno, lo que fue la historia minera en general y en este caso la lucha obrera en particular. O sea que bueno, muchísimas gracias por el trabajo de Alejandro. Muy bien, pues enhorabuena por este proyecto y esperamos que vengan otros. Nos encantará hablar de ello aquí en nuestro Ser Minero. Un fuerte abrazo, Alejandro Martínez. Un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima también, Roberto Fernández. Hasta el próximo lunes. Cuídate.